Ya, chiquillas. La clase anterior pudimos revisar más ejercicios que reforzaba, ¿cierto?, el cálculo de potencias y el concepto de inverso multiplicativo. Hoy día está destinado para que podamos revisar y desarrollar la guía número 4 en un ratito de la clase y también podamos quizás avanzar un poco con lo de la guía número 5 para que tengan conocimiento de lo que ahí tienen que aplicar, ¿ya? Entonces les voy a compartir pantalla eh, para que podamos ver lo de la guía. Mm. Ya, ¿ustedes ven la guía? ¿La están viendo? Sí, Sí, profe. ya, genial. Entonces, mire, el objetivo de esta guía era calcular las potencias de base fraccionaria, como lo habíamos visto en las últimas dos clases, y un exponente entero. Recuerde que el exponente entero puede ser un número positivo o un número negativo. Y ahí es donde, cuando aparecía el número negativo en el exponente, lo dábamos vuelta, ¿cierto? Aplicábamos el inverso multiplicativo, ¿sí? Y aplicar algunas propiedades de las potencias. Entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios de esto. El primero dice menos 4 elevado a 2. Y el segundo, el B, dice menos 4 elevado a 2. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos ejercicios? El paréntesis, ¿cierto? Aquí no hay paréntesis, pero tenemos un menos 4 y un 2. Y acá sí tenemos un paréntesis con los mismos números. Entonces, ¿cómo desarrollo el A o el B? La que quiera aportar algo. Una persona que quiera... Menos 4 por menos 4. La primera, Sí, y ya. ¿Y quién me habla? la Connie. Ya, Connie. ¿Cuánto me dijiste en la primera? Menos 4 por menos 4. Menos 4 por menos 4. Y Connie, en la segunda, ¿qué harías? Paréntesis, menos 4 por paréntesis menos 4. Ya. No, profe, Ya. la otra es distinta, po. La Ciara, acá. Sí, en la 1. Ya. Porque si se da cuenta, en la B, el paréntesis es para que multiplique el menos y el 4 juntos. Pero en Súper. esto está solo para multiplicar el 4, no el menos. Así que tiene que ser menos 4 por 4. Súper, maravilloso, muy bien. Sí, esa es la diferencia de esto con esto. Acá el paréntesis indica que lo que tengo que multiplicar dos veces es el menos 4, porque lo tiene como encerradito, no se puede escapar. En cambio, ya, no sé quién es. Ay, no alcancé a admitirlo. En cambio acá, el que está elevado a 2 es solo el 4, el menos como que se está arrancando de ahí. ¿Sí? Hola, la persona que se conectó recién, Jan. ¿Me escuchas, Jan? Ya, necesito que active su micrófono un poquito, por favor. Active su micrófono, por favor. Parece que no puede. Escríbame su nombre completo en el chat, por favor.
Ya, entonces este menos como que se está arrancando, ¿sí? Entonces voy a multiplicar una vez el menos 4 por ese 4. ¿Ya? Ya, la que me está ayudando a pasar la lista, por favor, que pueda anotar a Janet. Gracias. Ya. Entonces, si voy a multiplicar menos 4 por 4, multiplico los números primero. 4 por 4, 16, y después me fijo en los signos. Esto es un número negativo y ese es un número positivo, porque no tiene un menos adelante. Si tuviese un menos, entonces es negativo, ¿cierto? Y si no tiene nada, es porque es un número positivo, solo que no se escribe. Entonces, al multiplicar menos por más, ese resultado me da menos. El resultado de esta potencia sin paréntesis, entonces, es menos 16. En cambio acá, multiplico 4 por 4, 16, y menos con menos, eso me da más 16. ¿Ok? Y eso es la diferencia. Se dan cuenta que acá me da menos 16 y acá me da más 16, que son números distintos. Si hubiésemos hecho lo que decía delante la compañera, multiplicar menos 4 por menos 4, también nos hubiese dado 16 positivo, ¿sí? Y no hubiese dado el mismo resultado. Esa es la diferencia cuando hay paréntesis y cuando no hay paréntesis. ¿Está claro, chiquillas? Sí, profe. Ya, genial. Veamos los siguientes dos ejercicios. El C y el D. No les voy a compartir pantalla porque al parecer cuando comparto pantalla no ven completa la pizarra, ¿no? ¿Pasa eso? Dice 2/3 elevado a 3 y el otro dice 1/5 elevado a 4. Listo. Entonces, acá podemos aplicar lo que vimos en las clases anteriores. Base fraccionaria, exponente positivo en este caso. ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo desarrollo esa potencia? Multiplicando 3 veces el 2/3. Muy bien. Multiplico 3 veces, porque así me lo indica el exponente 3. Multiplico la base por sí misma. ¿Cómo multiplico eso? Para el lado, bien. Voy a multiplicar 2 por 2 por 2 arriba, 2 por 2 por 2, y abajo 3 por 3 por 3. 2 por 2, 4, y 4 por 2 me da 8. 3 por 3, 9, y 9 por 3 me da 27. Fin. Eso es lo mismo que yo tuviese el 2 elevado a 3, porque está aquí, ¿cierto? Eso es como 2 elevado a 3. Y acá abajo, esto que está aquí, es 3 elevado a 3. Así. Entonces, como que el exponente se distribuye para el numerador y para el denominador. ¿Ok? En el ejercicio D se aplica lo mismo. Quedaría 1 elevado a 4 y 5 elevado a 4. ¿Cierto? ¿Sí? Multiplico 1 por 1 por 1 por 1 4 veces. Y acá abajo, 5 por 5 por 5 por 5. 4 veces. 5 por 5 son 25. Me falta multiplicarlo 2 veces. 25 por 5, eso es 125 y me falta este 5. Y 125 por 5 son 625. Fin. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Chiquillas. No, profe. Ya. Súper. Siguiente entonces.
A, B, C, D, E. Tengo menos 3 medios elevado a 4 y menos un cuarto elevado a 2. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de estos dos con los dos anteriores que vimos? A ver si está por ahí. María León. ¿María Soledad o María nomás? Como todo. Ya, María Soledad me gusta. Ya, María Soledad. ¿Cuál es la diferencia de estos dos con los dos anteriores que vimos? Que tiene signo menos lento. Ya, bien, hay un signo negativo, ¿cierto? Entonces aquí tengo que multiplicar 4 veces esta base que es 3 medios, pero son todas negativas. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar arriba. ¿Ya? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3 me da 81. Y acá abajo, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y ahora me fijo en los signos. ¿Sí? Tengo 4 números que son negativos. ¿Hay alguien? ¿María Soledad iba a decir algo? No. Ah, ya. ¿Hay alguien que se acuerde qué pasaba cuando la base era negativa y el exponente era un número par? 2, 4, 6, 8. ¿Alguien se acuerda de eso? El resultado salía positivo. Ya, bien, el resultado salía positivo, ¿cierto? Entonces, no es necesario que yo diga menos con menos más, más con menos menos. No es necesario si es que yo recuerdo y aplico lo que vimos en algún momento, ¿sí? Entonces, ese resultado es positivo, porque cuando la base es un número negativo, si el exponente es un número par, entonces el resultado sí o sí va a ser un número positivo. Hola. Gracias. ¿Sí? Ya. Veamos el otro ejercicio. Este es más cortito. Menos un cuarto por menos un cuarto. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Base negativa, exponente par. Resultado positivo. Fin. ¿Cierto? Dame la tapa. La tapa. Y te anda a buscarla y te manchaste la polera. Tráeme la tapa, por favor. Tráeme la tapa. Gracias. Ya. Vamos en el G. Que dice 15 elevado a 0. Y el H que dice 4 séptimos le vamos a poner. Se le puso la pantalla en blanco. ¿Ah? Se puso la pantalla en blanco. ¿En serio? ¿Todos ven la pantalla en blanco? No, yo la veo, profe. La veo bien. Veo. Ya, si ahora debe ser algún problema. ¿Estás desde el celular? Sí. Debe ser problema del celular. Si quieres te puedes salir y volver a meter. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto era? 4 séptimos. Listo. Entonces, señorita Janet. ¿Estás? Janet. Ya. Dígame, ¿qué pasa cuando un número está elevado a 0?
Janet, ¿qué pasa cuando un número está elevado a 0? Claro, no ocurre ninguna multiplicación, no tengo nada que multiplicar. ¿Y cuál será el resultado de este número, de esta potencia que tiene exponente 0 entonces? 15, 15, 1. 1. Hay una propiedad, ¿cierto?, que dice que cualquier número elevado a 0, cualquier número que usted tenga, sí, lo elevo a 0 y eso da 1. ¿Ya? Para que lo recuerde. Listo. Ya, aquí sí que hay que hacer más desarrollo, ¿cierto? Tenemos un exponente que es negativo. ¿Cuál es el primer paso, Melanie? Primer paso que teníamos que desarrollar para poder desarrollar una potencia que tiene exponente negativo. Melanie. Bien. Invertirlo. Y se cambia el signo. Muy bien. Cambio el signo, ¿cierto? Ese menos queda en positivo, ¿verdad? Porque lo que indica una potencia con exponente negativo indica que es el inverso multiplicativo de ese, el inverso multiplicativo de ese número, de la base, es el que está siendo elevado a la potencia, ¿sí? El inverso multiplicativo de 4 séptimos, lo vimos, y la técnica que ocupábamos era solo invertirlo, ¿cierto? Y cuando ocurre eso, entonces elevo a esa potencia en positivo, y lo desarrollo de forma normal. 7 por 7 arriba y 4 por 4 abajo. 7 por 7, 49 y 4 por 4, 16. ¿Verdad? Este sería como el segundo paso. Bien, chiquillas. Súper. Encuentro que se ha entendido lo que hemos podido realizar en las clases. Ítem 2 de la guía. Tengo que encontrar el numerito que ahí falta. En la A dice 3/5 elevado a algo, me da 9 partido en 25. ¿Qué número será eso? 2. 2. ¿Sí? Si elevo a 2 esta fracción, quedaría 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Bien. En la B dice que hay una fracción que está elevado a 3 y que resulta 125 partido en 64. ¿Qué número será eso? 5 partido en 8. Ya. En 4. 5 partido en 8, ¿alguien dijo por ahí? 5 elevado a 3 es 125. Y 8 elevado a 3 debería ser 8 por 8 por 8. 3 veces. 8 por 8 me da 64. Si lo multiplico de nuevo me pasé. He elevado a 5 partido en 4. 4. 4 elevado a 3. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Bien. Después dice 1/2 elevado a menos 4. Entonces aquí deberíamos desarrollar el procedimiento de exponente negativo. ¿Sí? Martina. Martina, ¿qué tengo que hacer para poder desarrollar esto? Tiene que poner el inverso para que el exponente sea positivo. Bien. El inverso de 1/2, Martina. 2 partido en 1. 2 partido en 1. Perfecto. Y cuando lo doy vuelta, eso queda positivo. ¿Y qué es lo que es 2 partido en 1? ¿Qué número es 2 partido en 1? ¿Alguien que pueda ayudar? ¿Alguien recuerda? ¿Qué profe qué dijo? Una fracción impropia. ¿Ya? ¿Qué número es 2 partido en 1? ¿Qué número representa esa fracción? 1/2. Ah, como que yo podría decir que 2 partido en 1 es lo mismo que 1/2. ¿Eso es lo mismo?
No, no es lo no, mismo. profe, ¿cómo se llama? Un entero, 2 enteros. 2 enteros. Recuerde que cuando una fracción está partido en 1, es lo mismo que el numerador solito, ¿sí? Porque ese 2 enteros, para pasarlo a fracción, yo lo puedo escribir como 2 partido en 1. Ahí sí, el 2 es igual a 2 partido en 1. Sí, en ese caso, el 2 es igual a 2 partido en 1. ¿Ya? Y 2. Ya, te espero. ¿Qué pasó? Te espero porque no entendí. 2 elevado a 4. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? ¿Connie? Dígame. 2 elevado a 4, ¿lo puede calcular, por favor? Ya, espéreme. Mientras esperamos a la Martina. Tía, me está preguntando el resultado, ¿cierto? ¿Ah? Me está preguntando el resultado, ¿cierto? Sí, sí. 16. Ya. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Bien. Fin. Un medio, fíjese, un medio que era una fracción elevado a un exponente negativo ahora resultó un número entero. ¿Sí? Y nos falta la D. Que dice 9 elevado a algo, eso me da 1. Señorita Janet. Ahora sí. Janet. 0. Bien. ¿Sí? Porque a cualquier número elevado a 0, entonces eso es 1. Martina, ¿llegaste? Sí. Ya. Ya, chiquillos. Ejercicio ítem 3. Ítem 3. Dice que hay que expresar en una sola potencia estas operaciones, ¿sí? En el ejercicio A hay una operación de potencias. Una multiplicación, ¿cierto? Connie, ¿estás? Ah, no, ya te preguntaba a ti. Yaciara. Yaciara, ¿estás? Sí, Yaciara, ¿cuántas potencias ve usted ahí? es ¿Ah? 3. 3. ¿Qué tienen en común estas potencias? Que son todas positivas. Que son todas positivas. ¿Qué cosas son positivas? Las potencias son positivas y los... Se me olvidó cómo se llaman, son negativas. Lo que está arriba se llama exponente, lo que está abajo se llama base. Ya. Escucha, profe, espera un poquito que se me puso la pantalla. Ya. Entonces, otra compañera, ¿ven? Se fue. Luisa Reyes. Aquí está el profe. Ya, Luisa, ¿qué tienen en común o igual estas tres potencias? Que las bases son iguales y los exponentes son diferentes. Ya, lo que tienen en común son las bases. Por lo tanto, siempre que usted tenga multiplicación o división de potencias, siempre tiene que conservar lo que es común, lo que tienen igual. Lo mantengo. ¿Sí? Entonces voy a mantener lo común, en este caso, la potencia que es menos 10. Y cuando hay una multiplicación de estas potencias que tienen igual base, ¿sí? En los exponentes entonces los tengo que sumar.
Sumo entonces el 4 más el 5 y después lo sumo con el 3. ¿Sí? Y eso da 12. Fin. No tengo que hacer ningún otro cálculo. En ningún caso va a tener que calcular esto si son exponentes muy grandes. Basta con que usted lo deje expresado. Bueno, aquí dice en realidad, dice expresa en una sola potencia. Así es que ahí se acaba. ¿Sí? Alison, Sí, profe. lo que es común en estas tres potencias. El exponente. El exponente 6. Lo voy a mantener. Y en esta base de esta potencia, ¿sí? Lo que tengo que hacer es la operación que me indican. ¿Sí? Tengo que multiplicar estas bases que son distintas. Porque si fuesen iguales, las mantendría. Pero son distintas. Así es que multiplico 1/4 por 2/5 por 3/2. ¿Sí? Connie, ¿cómo multiplico eso? ¿Qué, profe? ¿Cómo multiplico esto? Yo multipliqué, ¿cómo se dice? Un cuarto, ¿cierto? Sí, 1/4. Por 2 2/5. 2/5. Bien. Lo multipliqué esos dos primero y el Ya. resultado lo multipliqué por 3. Súper. Bien. ¿Cuánto te da 1/4 por 2/5? 2 partidos 20. Ya. 1 por 2, 2. Y 4 por 5, 20. 2/20. Ah, ya. Este que nos falta multiplicar, 3/2, ¿cierto? Sí. 3 por 2, voy a hacer acá al lado. 3 por 2, 6. Y 20 por 2, 40. 40. Ya, y eso entonces, ese 6 partido en 40 o 6/40 está elevado a 6. ¿Sí? Sí. ¿Algo más que quieran aportar con respecto a este resultado? ¿Alguien quisiera aportar algo o decir algo con respecto a este resultado? Profe, a mí no me salió lo mismo. Ya, ¿cuánto les dio? A mí me dio 3 partidos en 20. 20, sí. Ya, a ustedes les dio 3 partido en 20. Y eso está elevado a 6. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a dejar de lado un ratito estos exponentes 6 y vamos a conversar respecto a estas fracciones. ¿Alguien puede decir o tiene algo que decir con respecto a estas fracciones? A 6 partido por 40 y 3 partido en 20. ¿No habría que igualar denominadores? Ya, para igualar denominadores cuando yo tengo que sumar o restar fracciones, ¿cierto? Cuando yo necesito sumar o restar fracciones que tienen distinto denominador, ahí las tendría que igualar los denominadores, ¿cierto? A nosotros nos dio este resultado. Ya, bien. Bien, Janet. En la fracción que dice 6 partido en 40 se tendría que dividir por 2. Bien. Entonces, ahí entra un concepto que se llama, ¿cómo se llama eso? Cuando yo divido arriba y divido abajo por un mismo número. ¿Ah? ¿Simplificar o no? Eso. Bien. Simplificación o simplificar. Simplificar. Simplificar una fracción es hacerla más simple, más pequeña. ¿Cómo lo hago? Divido el numerador y el denominador
por un mismo número. En este caso, por 2, porque lo tengo que dividir de manera exacta. Esa división me tiene que dar exacta, ¿ya? Entonces, si yo divido el 6 en 2, me cabe 3 veces. 3 por 2, 6, los restos me da 0. Eso es exacto, ¿cierto? Cuando no me sobra nada. 6 dividido en 2, eso es 3. ¿Sí? Y 40 dividido en 2, 40 dividido en 2, el 2 en el 4, ya 20. 20. ¿Sí? Es la misma que le dio a algunos de ustedes. ¿Qué pasa, chiquillas? Y esto como que fuera de la clase, sino que como para recordar. ¿Qué pasa con esta fracción, que es la simplificada de esta fracción? ¿Qué ocurre o qué relación hay entre esa fracción y esta? ¿Son las mismas? ¿Representan lo mismo? Miren, lo vamos a ver con números más chicos, ¿ya? Solo para que ustedes lo entiendan, porque es un concepto que es súper importante. Que son lo mismo, ¿cierto? Solo... Ay, no alcanza a leer. Que son lo mismo, solo fueron simplificadas. Bien, representan la misma fracción, la misma parte de un entero. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer con números más chicos solo para que vean. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 2/4, esa fracción, en un monito, ¿sí? De forma gráfica, debería dividir el entero en 4 partes iguales, porque el denominador me lo dice así, y pintar 2 de ellos. ¿Cierto? Estoy ocupando todo esto. Todo esto es la mitad de este entero, ¿verdad? Si yo simplifico esta fracción, la voy a dividir en 2. La fracción simplificada de 2/4 quedaría 2 dividido en 2, me da 1. 4 dividido en 2, me da 2. ¿Cierto? Monísticamente, de forma gráfica, el entero lo debería dividir en 2 y pintar una parte de él. Ese monito con este monito representan lo mismo. Sí, ¿cierto? Martina, ¿lo puede ver? Sí, ¿Se entiende, chiquillos? Chiquillas, sí. ¿sí? Por lo tanto, esta fracción 3 partido en 20 es lo mismo, es la misma fracción que 6 partido en 40. Siempre que usted simplifique o amplifique, arriba y abajo por el mismo número, entonces va a encontrar fracciones que son iguales. Igual que acá. 2/4 representa lo mismo, la mitad de un entero, que 1/2. También es la mitad de un entero. ¿Ya? Estas fracciones que son iguales o que representan lo mismo tienen un nombre específico. Se llaman, a ver si alguien lo recuerda, fracciones. Esta fracción con esta fracción son fracciones iguales. Hay otro nombre. Equivalentes. Son fracciones equivalentes. Representan lo mismo. Ya, súper. Eso era como extra del ejercicio. ¿Alguna duda? No, no, profe. Súper. Bien, chiquillas. ¿En cuál íbamos? En la letra C. Dice 8 elevado a 10, dividido en 8 elevado a 4, dividido en 8 elevado a 2.
¿Qué es lo que es lo común en esa división de potencias? ¿Qué es lo que es lo común? La base. La base. La mantengo. Se están dividiendo. ¿Qué debería hacer? Los exponentes se restan. Bien. En la multiplicación de las potencias que tenían igual base, los exponentes los sumábamos. Ahora, en la división de estas potencias que tienen la misma base 8 que mantengo, los exponentes entonces ahora se restan. ¿Sí? 10 menos 4, eso es 6. Y al 6 le quito 2, me queda 4. 8 elevado a 4. ¿Sí? El otro ejercicio que viene, lo primero que me tengo que preguntar entonces, lo primero que me tengo que preguntar, ¿Estoy por la cabal? sí, me queda un ratito. Lo que me tengo que preguntar es si hay algo común entre estas dos potencias que se están dividiendo. ¿Hay algo común entre estas dos potencias? Son Que están fracciones. invertidas. Ya que están invertidas, ¿cierto? Son fracciones iguales, solo que están invertidas. Ya. Entonces, ¿cuándo nosotros podíamos invertir las fracciones para que me queden iguales? ¿Cuándo las podía invertir? ¿Cuándo podía invertir fracciones? ¿Cuándo hacíamos eso? Luisa. Luisa, ¿Qué, profe? ¿en qué momento nosotros, o qué tenía que pasar, o cuándo nosotros podíamos invertir las fracciones, dar las vueltas? ¿Cuándo podíamos hacer eso? ¿Lo recuerda? No me acuerdo, profe. ¿No? Martina, ¿Cómo? ¿cuándo podemos dar vuelta a una fracción? ¿En qué caso? ¿Qué tenía que pasar para que nosotros diéramos vuelta a una fracción? Cuando el exponente era negativo. Bien. Cuando el exponente era negativo. Aquí tenemos un exponente negativo, menos 1. ¿Sí? Tenemos un exponente menos 1. Entonces, bueno, igual alcanzaste a estar harta de la clase. Dale nomás. Gracias por estar. Nos vemos el viernes. Cuando el exponente es negativo, yo puedo dar vuelta a esta fracción. ¿Sí? Entonces la voy a invertir y me va a quedar 3/5. ¿Con qué exponente, Alison? Con uno. 1, positivo. Lo divido por 3/5 elevado a 2. Maravilloso, porque ahora tengo algo igual. Entonces lo mantengo, ¿cierto? Lo mantengo. María Soledad, cuando uno tenía, ¿estás? Sí. Ya. Cuando uno tenía una división de potencias que tienen igual la base, la conservo. ¿Qué hago con los exponentes? ¿Qué hago con estos exponentes? Lo sumo. Los sumo, Se restan. se restan. En la multiplicación lo sumo. En la división lo resto. ¿Ya? Entonces voy a restar 1 menos 2. ¿Cuánto es eso? 1. 1. Así. Si yo tengo un lápiz y me quitan 2, me quedo con 1. ¿Sí? ¿O no? Menos. Menos 1. Ya. Solo faltaba una cosa pequeña. Menos 1. Bien. ¿Puedo hacer algo más ahí? ¿Qué más podría hacer aquí? Si yo quisiera avanzar más.
Invertirlo. Lo invierto, me queda 5 tercios elevado a 1. ¿Y cuánto es 5 tercios elevado a 1? 5 tercios. 5 tercios. Bien. Fin. Listo, vamos a terminar con los 2 ejercicios que vienen y sería suficiente. Menos 1/2 elevado a 3 dividido 5 tercios elevado a 3. ¡Wow! Veamos qué pasa acá. ¿Yaciara? ¿Estás? Ah, no, es la Yaciara, no está. Janet. Tía, el 5 medio. Ah, 5 medios, gracias. Janet. Janet, ¿tienes malo el micrófono? Ah, ya. Janet, ¿qué es lo que es común en esta operación? ¿Qué es lo que tienen igual? Ya, el denominador. ¿Qué más? Y el exponente. Y el exponente. Entonces vamos a tener una base aquí, esa va a ser nuestra base, elevado al mismo exponente, 3, que es común. ¿Sí? ¿Qué hago con estas bases ahora? Luisa. Conservo el exponente porque es el mismo, ¿cierto? Lo mantengo ahí, se queda. ¿Qué hago con estas bases? Con el menos 1/2 y el 5 medios. ¿Qué hago con eso? Luisa, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. ¿Ya? ¿Está pensando? Sí, estoy pensando. Piensa en voz alta. ¿Qué crea? ¿Qué cree usted? Los sumos, los restos. Se deben multiplicar cruzados. ¿Ya? ¿Por qué multiplico cruzado? La verdad es que estas bases las tengo que hacer en realidad la operación que aquí me dice. ¿Sí? Esta operación es una división, ¿verdad? Entonces debería dividir 1/2, lo debo dividir en 5 medios. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo hago esto? ¿Cómo divido fracciones? Y quiero escucharlas un poco. Janet decía, multiplico cruzado. Esa es una forma de dividir fracciones, ¿cierto? Chiquillas, nosotras somos poquitas, aprovechemos. Déjeme decirle que son pocos los que revisan los videos después, así es que no se preocupe de lo que pueda aparecer en el video después, ¿ya? Pero quiero escucharlas. ¿Cómo yo puedo dividir esto? ¿Alguien no sabe cómo se divide esto? Esa pregunta. ¿Alguien no sabe cómo se dividen estas dos fracciones? Yo. Ya. ¿Solo una, Melanie? Yo sí sé. Yo, profe, O sea, yo sí yo sé no sé hacerlo. mucho. Alison, tú sí sabes. Sí. Ya. La Luisa dice que no mucho. Alison, ¿tú crees lo mismo que la Janet que multiplico cruzado? Sí, profe. Ya. ¿Martina? Sí, se me olvidó, pero yo creo que sí. Ya. ¿María Soledad? Sí, también cruzado. Cruzado. Ya. Esa es la forma en que ustedes saben dividir fracciones. Mire, en honor al tiempo, la división de fracciones las vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Nos vamos a quedar por ahora con lo que dicen las chicas, que es como una técnica, en realidad. No es
el trasfondo de la división de fracciones. Me gustaría explicárselo, siempre trato de explicar a mis estudiantes el porqué de las cosas, ¿ya? Pero este tema de la división de fracciones es como más, mi explicación es como más para rato, entonces como tenemos que terminar luego la clase, pero nos vamos a quedar con una técnica que es la división, o sea, la multiplicación cruzada. Multiplico cruzado entonces, S por S, ¿cierto? Si multiplico eso por eso, me da menos 2. ¿Dónde anoto ese menos 2? ¿Aquí en el numerador o en el denominador? Al dividir. Numerador. Ya, en el numerador. Menos 1 por 2, menos 2 en el numerador. Y multiplico el 2 por 5 y me da 10, lo escribo abajo. Y eso, ¿cierto?, estaba elevado a 3. ¿Algo más que hacer? ¿Algo más que usted quisiera decir al respecto de ese resultado? ¿Que pudiese hacer otra cosa más? ¿Chiquillas? ¿Puedo hacer algo más con este resultado o usted lo dejaría hasta ahí? Multiplicar según lo dice el exponente. Ah, como calcular la potencia. Sí. ¿Ya? ¿Otra cosa? Está bien, eso está bien. Podría calcular esta potencia porque el exponente es pequeño. Pero recuerde que lo mismo que pasó delante, con el ejercicio que nos daba partido en 20 y partido en 40. Yo podría simplificar esta fracción en 2. ¿Ya? Entonces, si simplifico esa fracción en 2, 2 dividido en 2 me da 1. Y menos dividido en más, eso es menos. ¿Cierto? Y 10 dividido en 2, eso me da 5. Elevado a 3. Puede dejarlo así porque así era el enunciado, ¿no? Expreso en una sola potencia. Fin. Puedo calcularlo si es que me lo piden, pero también lo puedo dejar así. ¿Se entendió lo último que hicimos? Sí. Súper. El siguiente ejercicio se hace igual. Ah, pero es que es la división del mismo número, así es que en ese caso daba 1, ¿cierto? Porque está dividiendo una potencia por la misma potencia, entonces es como que dividiera 5 dividido en 5, o 20 dividido en 20, o menos 8 dividido en menos 8. Ahí en el siguiente ejercicio está dividiendo 7 octavos elevado a menos 4 por la misma potencia, así es que eso resulta 1. ¿Ya? Bien, chiquillas. Voy a dejar de grabar para que conversemos unos minutitos.